La locura, el terror y la muerte, tres sombras que acechan en cada relato de Edgar Allan Poe. Sus cuentos nos sumergen en la mente de personajes atormentados, donde la realidad y la pesadilla se confunden, donde el miedo se convierte en el huésped eterno. En este episodio de Las Formas del Miedo, nos adentraremos en las historias inspiradas en el maestro del horror. Prepárate para escuchar susurros en la oscuridad, sentir la angustia de la culpa y descender poco a poco hacia la locura. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y déjate arrastrar por la sombra de Poe. No espero ni deseo que crean la historia que estoy por narrar. Sería absurdo esperarlo, pues ni mis propios sentidos aceptan su veracidad. Sin embargo, no estoy loco y ciertamente no sueño. Mañana moriré y hoy deseo liberar mi alma de este peso. Mi esposa siempre decía que los perros me habían elegido a mí y no yo a ellos. Desde pequeño, los animales me seguían y especialmente los perros callejeros. Mi padre solía bromear diciendo que tenía un imán para las criaturas abandonadas. Era cierto. Durante toda mi vida rescaté y cuidé decenas de perros, pero ninguno como Zeus. Lo encontré una noche de invierno mientras volvía del trabajo. Era un pastor alemán completamente blanco, algo inusual en su raza. Estaba empapado y temblando, con una pata lastimada. Al verme, movió la cola y se acercó cojeando. Sus ojos, de un azul cristalino, parecían suplicar ayuda. Mi esposa María no se sorprendió cuando llegué con él. Ya estaba acostumbrada a mis rescates impulsivos. Zeus se adaptó perfectamente a nuestra vida y durante 3 años fue el perro más leal que pudimos desear, hasta que empecé a beber. No puedo culpar a nadie más que a mí mismo. El alcohol transformó mi carácter gradualmente. Al principio, eran solo pequeños episodios de mal humor, pero con el tiempo, mi temperamento se volvió explosivo y María comenzó a temerme, aunque nunca levanté la mano. Zeus, sin embargo, parecía desafiarme. Cuando llegaba ebrio, el perro se interponía entre María y yo, gruñendo suavemente. Sus ojos azules, antes amigables, me miraban ahora con un destello de juicio que me enfurecía. ¿Cómo se atrevía una simple bestia a juzgarme? Una noche, especialmente borracho, tropecé con Zeus en las escaleras. En mi estado alterado, interpreté su presencia como una provocación deliberada. La furia me cegó. Tomé un cuchillo de la cocina y en un acto de perversidad indescriptible, le arranqué un ojo, uno de esos hermosos ojos azules. María gritó horrorizada. Zeus no emitió ni un sonido durante la mutilación, pero su mirada, esa mirada de su único ojo, me perseguirá por siempre. Esa misma noche, en un arrebato falso de arrepentimiento, lo llevé al jardín y lo ahorqué del viejo roble. Al día siguiente, nuestra casa se incendió misteriosamente. María y yo apenas logramos escapar. Al reconstruir, noté que los ladridos del perro me seguían a todas partes. En las noches, escuchaba rasguños en las paredes y entonces apareció el otro perro. Era idéntico a Zeus, completamente blanco, pero a este le faltaba el mismo ojo. Lo encontré sentado en el lugar favorito de Zeus, mirándonos durante la cena. María juró que no lo había dejado entrar. Intenté ahuyentarlo, pero siempre regresaba.
Su presencia me atormentaba, me seguía por toda la casa y sus pasos resonando tras los míos. Una noche ebrio y enloquecido por su persecución constante, intenté finiquitarlo con una hacha, pero María intentó detenerme y en mi frenesí de asesino y locura, el golpe destinado al perro, no puedo describir lo que hice. En pánico, emparedé su cuerpo en el sótano que estábamos renovando. La policía vino a investigar su desaparición. Les mostré la casa con una fingida tranquilidad, incluso el sótano. Mientras que ellos golpeaban las paredes buscando espacios huecos, me jacté de la solidez de la construcción. Fue entonces cuando lo escuchamos, un ladrido que venía de dentro de la pared. Los oficiales derribaron el muro inmediato. Allí estaba María, y sobre su cabeza, sentado como un rey en su trono, estaba el perro blanco. Su único ojo azul brillaba como una luz triunfante mientras me miraba fijamente. Sus ladridos ahora se convertían en una risa casi humana, revelando mi crimen. Ahora en mi celda espero mi ejecución. Dicen que no encontraron ningún perro cuando me arrestaron, pero cada noche escucho sus pasos fuera de mi celda y a veces, cuando miro entre las sombras, veo un destello de ese único ojo azul observándome. El mensaje de Victoria llegó a las 3 de la madrugada. Por favor, ven. Las Torres Silencio, apartamento 1313. Algo está muy mal con Román, muy mal. No había visto a los gemelos Blackwood en 15 años, desde que éramos niños jugando en los terrenos de la antigua mansión familiar. Ahora esa mansión había sido demolida y en su lugar se alzaban las Torres Silencio, dos rascacielos idénticos, unidos por un puente de cristal en el piso 40. El complejo de apartamento era famoso por dos cosas: su arquitectura imposible, con ángulos que parecían desafiar la geometría, y las personas que se autodesvivían. 23 en los últimos 5 años. Todos los cuerpos fueron encontrados en posiciones idénticas, como si hubieran estado tratando de fundirse con el concreto. El lobby estaba desierto cuando llegué. El guardia de seguridad, un anciano de ojos vacíos, ni siquiera parpadeó cuando me anuncié. La señorita Blackwood lo espera, dijo con voz monótona. Ascensor B, no use la, nunca el A. El ascensor subió en pleno silencio, demasiado silencio. Incluso ni siquiera podía oír el zumbido de los cables. En el reflejo del espejo, por un instante, me pareció ver cómo mi rostro se distorsionaba, como una cera derritiéndose. Al llegar, Victoria abrió la puerta antes de que la tocara. Estaba irreconocible. Su característico cabello negro ahora era completamente blanco, y su piel tan pálida que podía ver las venas pulsando debajo. Román está cambiando, susurró, como las torres, como todos aquí. El apartamento era un laberinto de espejos y ángulos extraños. Las paredes parecían pulsar suavemente, como si respiraran. En cada habitación habían fotografías de los gemelos. Victoria y Román a diferentes edades. En cada imagen, sus rostros estaban un poco más distorsionados, sus sonrisas un poco más anchas y sus ojos un poco menos humanos. Comenzó hace 3 meses, explicó Victoria mientras caminábamos. Las pesadillas, los sonidos en las paredes. Román decía que podía oír las torres susurrando. Decía que las torres tenían hambre. En la última fotografía, tomada unas semanas atrás, Román apenas parecía humano. Su rostro
Era una máscara grotesca de ángulos imposibles y sombras retorcidas. ¿En dónde está él ahora?, pregunté. En su habitación. No ha salido en 3 días. Dice que está completando su transformación. La puerta del dormitorio estaba caliente al tacto y parecía vibrar. Cuando la abrimos, el horror nos golpeó como una ola física. Román estaba fundido en la pared, literalmente fundido. Su cuerpo se había convertido en parte de la estructura del edificio. Su carne se mezclaba con el concreto en una función imposible de órganos y arquitectura. Su rostro, proyectándose desde la pared, sonreía con una boca ahogada, opacando todo el ancho de su cabeza. ¿No crees que es hermoso?, dijo Victoria. Su voz ahora extrañamente distorsionada. Las torres nos han elegido, como eligieron a nuestras familias en generaciones. ¿Por qué crees que construyeron este lugar sobre la mansión? Me di cuenta demasiado tarde de que Victoria estaba ahora entre la puerta y yo. Su cuerpo comenzaba a distorsionarse, sus extremidades se alargaban de manera imposible. Las torres tienen hambre, susurró con una voz que era como un coro de miles, y tú has venido a alimentarlas. Las paredes comenzaron a moverse, a fluir como cera caliente. En los espejos vi mi reflejo comenzarse a distorsionar. Mi carne empezaba a mezclarse con la estructura del edificio y entendí por qué todas las personas que se desvivían habían sido encontradas en la misma posición. No estaban tratando de fundirse con el edificio, estaban tratando de escapar de él. Ahora, mientras escribo esto, en mi teléfono puedo sentir las torres cantando en mis huesos. Mis dedos se están volviendo grises y rígidos, y la pared detrás de mí está tan suave y cálida. Si encuentran este mensaje, no vengan a buscarme. Las torres silencio siempre tienen hambre, y pronto, muy pronto, yo también la tendré. Desde el primer momento en que Fortunato cruzó mi camino, supe que debía pagar por lo que me había hecho. No podía permitir que siguiera riéndose de mí, que se creyera intocable. Sus burlas, su tono condescendiente, su forma de menospreciarme en público, cada ofensa era un clavo más en el ataúd de su destino. No fue una decisión impulsiva. Medité cada detalle, cada movimiento, con la meticulosidad de un arquitecto. Así que planeé su destino con la paciencia de un cazador que espera a su presa. Era época de carnaval. La ciudad estaba sumida en el caos de disfraces y risas embriagadas. Fortunato, como siempre, estaba ebrio y vestido de bufón, con cascabeles que tintineaban con cada paso tambaleante. Lo encontré en medio de la multitud y lo saludé con exagerada cortesía. «Amigo mío», exclamé, «qué alegría verte esta noche de festejo. Tengo algo especial que mostrarte, algo que solo un paladar tan refinado como el tuyo podría apreciar». Su rostro enrojeció por el vino y se iluminó con curiosidad. «¿De qué hablas, Montresor?» «He conseguido un barril de amontillado», dije con un tono casi confidencial, «pero temo que pueda ser falso. Necesito tu opinión experta». Su orgullo era su mayor debilidad. Sabía que no se resistiría a demostrarme que nadie entendía más de vinos que él. Con una risa ahogada asintió y, tambaleándose, me siguió por las calles adoquinadas hasta la entrada de mi palacio. Mientras caminábamos, no dejé de elogiar su talento por el vino, su exquisito paladar, su insuperable experiencia,
Cada palabra lo hundía más en mi trampa. Cada halago avivaba su vanidad y lo cegaba ante el peligro. Lo llevé hasta las catatumbas, un laberinto oscuro y húmedo donde el aire olía a tierra y a muerte. Fortunato avanzaba sin temor, riéndose con una confianza absurda. A cada paso, los muros parecían cerrarse más sobre nosotros. Los huesos de antiguos difuntos descansaban en las sombras, testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. «Hace frío aquí», dijo tosiendo ligeramente. «Un poco de vino te calentará», respondí, entregándole otra botella. Bebió sin cuestionar, dejándose llevar aún más por su embriaguez. Nos adentramos más en la oscuridad hasta que llegamos a una estrecha cavidad en la pared. Dentro lo esperaba su tumba. «Aquí está el barril», dije señalando el interior. Él entró sin dudar, cegado por su avidez. En el instante en que puse el pie dentro, empujé su cuerpo contra la pared y con un movimiento veloz aseguró una gruesa cadena alrededor de su torso. Antes que pudiera reaccionar, ya estaba atrapado. «Montesor», murmuró, la confusión en su voz dando al paso al terror. No respondí. Tomé un ladrillo y empecé a levantar un muro, bloqueando la entrada de la cavidad, piedra por piedra. Su risa inicial se transformó en súplicas, luego en gritos desesperados. Golpeaba las cadenas arañando la pared, pero yo seguí, imperturbable, sellando su destino con cada ladrillo. Cuando lo coloqué la última piedra, el silencio era absoluto. Solo quedaba el eco de su último aliento, atrapado en la oscuridad. Me quedé allí, quieto, sintiendo la satisfacción de la consumación de mi venganza. No era solo su muerte lo que me complacía, sino la manera en que había caído en mi trampa, la forma en que su orgullo lo había llevado a su ruina. Sellé la pared con argamasa y retrocedí, contemplando mi obra. Nadie lo buscará allí. Nadie jamás descubrirá lo que había hecho. Y lo más dulce de todo, su desaparición nunca despertaría sospechas. La gente asumiría que simplemente había bebido demasiado y se había perdido en la noche. Han pasado muchos años desde aquella noche. Nadie ha encontrado su cuerpo. Nadie lo ha extrañado lo suficientemente para buscarlo. Y yo duermo en paz, con la certeza de que mi venganza fue perfecta. Los relatos han terminado, pero el eco de sus palabras aún resuenan en la oscuridad. Poe nos enseña que el terror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de lo más profundo de nuestra propia mente. ¿Cuál de estas historias se quedará contigo cuando cierres los ojos esta noche? Cuéntame en los comentarios y comparte este episodio con quienes disfrutan del horror más inquietante. Sígueme en las formas del miedo para más relatos que desafían la razón. Y recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que escuchas, sino lo que imaginas cuando todo está en silencio.